Buenos días, ¿cómo están? Son las 7 de la mañana en punto aquí en Cuernavaca y quise compartir con ustedes esta meditación de la mañana y bueno, vamos a practicar. ¿Ok? La meditación que vamos a trabajar hoy es la meditación de Anapanasati. ¿Sí? Anapana quiere decir atención a la respiración y pues es lo que vamos a hacer durante 1 hora prácticamente. ¿Sí? Van a escoger un lugar cómodo, ¿sí? Una posición del cuerpo que les permite estar inmóviles. Van a cerrar los ojos y van a poner toda su atención en el área de la nariz, por dentro de las fosas nasales, por encima del labio superior, y ahí van a observar el aire cómo entra y cómo sale, cómo entra y cómo sale. Esta meditación no es una meditación donde hagamos respiraciones especiales, donde practiquemos mantras o recitemos mantras. No es una meditación donde oramos, no es una práctica devocional, es una práctica introspectiva. Entonces lo único que vamos a hacer es observar la respiración. Después de la práctica de meditación, que serán unos 50-55 minutos, voy a dar una breve plática sobre las 3 prácticas del Buda Dharma. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a practicar, ¿sí? Vamos a trabajar. Yo les voy a ir dando instrucciones a lo largo de esta hora. ¿Ok? Entonces, trabajemos. Con la espalda erguida en una posición cómoda. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a poner toda la atención en el área de la nariz. Sintiendo el flujo del aire, de la respiración, cuando entra y cuando sale. Cada inhalación observamos. Cada exhalación observamos. Al sentir cada inhalación y cada exhalación, estamos poniendo atención a la respiración normal, natural. Si la respiración es superficial, rápida, así observamos la respiración.
si la respiración es larga, lenta, profunda. Así observamos la respiración. Estamos poniendo atención a la respiración tal y como es, tal y como es. No interferimos, no modificamos nada. Si no sintiéramos claramente la inhalación y la exhalación, podemos hacer unas cuantas respiraciones más fuertes para que se haga claro cuándo estamos inhalando y cuándo estamos exhalando. Se debe de sentir ese cambio cuando el aire deja de entrar y empieza a salir, y cuando el aire deja de salir y luego vuelve a entrar. Tenemos que observar la respiración completa. Todo el flujo del aire en la nariz, cuando entra, cuando deja de entrar, cuando sale, cuando deja de salir y luego vuelve a entrar. Todo el proceso de respiración lo observamos constantemente, instante a instante, continuamente.
después de estar observando por un tiempo la respiración y tratar de mantener la atención en esa área de la nariz, pudiera distraerse la mente. Es normal. No debemos frustrarnos, desesperar, agitarnos, porque la mente se ha distraído. El patrón de la mente es distraerse. Eso le hemos enseñado, a eso le hemos programado, a distraerse con cualquier cosa. Y a la mente no le va a gustar si la tratamos de fijar en un punto, en este caso, la respiración. Por eso tenemos que tener mucha paciencia y constancia. Si la mente se distrae, aceptamos el hecho. La mente se ha distraído. Y regresamos a la respiración. Y si se vuelve a distraer, la volvemos a regresar a la respiración. Es un trabajo, este es un trabajo delicado, sutil, constante, que requiere constante repetición. Si la mente se distrae, la regreso a la respiración. Y si por un tiempo se mantiene la respiración y luego se vuelve a distraer, la vuelvo a regresar a la respiración. Se requiere de muchísima paciencia, sin generar tensiones, frustraciones innecesarias. Estamos meditando para liberarnos de las tensiones y las frustraciones, no para generar más. Le estamos enseñando a la mente otra forma de operar. Así que sigan manteniendo la atención a la respiración y regresen a la mente las veces que sea necesario cuando se distraiga. Háganlo constantemente, continuamente. Ese es el secreto del éxito de la técnica, de esta práctica.
atentos, muy atentas. Instante a instante. Cada inhalación, cada exhalación. Aprovechando el tiempo al máximo. Sigan practicando, sigan desarrollando la capacidad de la mente de estar observando en silencio cada inhalación, cada exhalación. Es una práctica porque es algo que la mente no domina, entonces debe ser desarrollado, practicado. Y solo la constancia, la continuidad hará que esa capacidad se asiente, se vuelva parte de la mente. Sigan observando, muy atentos, muy atentas, cada inhalación, cada exhalación, cada inhalación, cada exhalación, momento a momento, momento a momento.
Conforme vamos observando la respiración, poco a poco, muy poco a poco, la mente se empieza a sentar. Y nos permite también observar la naturaleza de la mente. Es una primera etapa en la meditación importante, que nos hagamos conscientes de cómo opera la mente hasta ahora. La mente como tal, si se dieron cuenta o se están dando cuenta, no tiene sosiego. Está constantemente brincando de un pensamiento a otro, de un sonido a otro, de una emoción a otra, de una visión, de un recuerdo a otro. La mente se está moviendo constantemente, no se está quieta. No conoce el silencio, necesita estar ocupada. Y cualquier cosa que ocurra instante a instante es buena para distraerse. Y cuando tratamos de ponerla en la respiración, que solo observe la respiración, que no especule sobre la respiración, que no imagine la respiración, que no teorice o filosofe o piense en la respiración. Solo mera atención en la respiración. Cuando le pedimos que haga eso a la mente no quiere. Y no nada más no quiere, no puede. Le cuesta tanto trabajo. Es una mente tan inestable, tan voluble. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos sentimos frustrados, incapaces, o nos hartamos, nos levantamos, abrimos los ojos, nos distraemos, ya no queremos. Damos por sentado que la mente así es y que no puede cambiar. Pero si seguimos observando la respiración instante a instante, empezamos a descubrir cómo es realmente los funcionamientos, los patrones, los hábitos mentales, cómo ocurren.
y nos damos cuenta de lo reactiva que es la mente, totalmente reactiva, pero aceptamos, no luchamos contra esa mente que lleva años operando de esa forma, simplemente aceptamos, la mente se ha vuelto reactiva, no sabe observar. Y entonces seguimos practicando y descubriendo, y practicando y descubriendo cómo realmente funciona la mente, cómo la hemos hecho, cómo la hemos programado. Aprovechemos el tiempo que resta aprovechémoslo al máximo, instante a instante, observando la respiración y al mismo tiempo aceptando a la mente tal cual es, pero sin dejar de observar la respiración. Cada inhalación, cada exhalación.
Aprovechemos los últimos minutos. En pocos minutos se puede desarrollar tanto. Se le puede enseñar a la mente a estar en el presente, usando la respiración como un ancla. La respiración no viaja al pasado, no va al futuro. La respiración solo está en el presente. Y si colocamos a la mente en la respiración, continuamente, instante a instante, automáticamente le estamos enseñando a la mente a estar en el aquí y el ahora, en el presente. Cosa que ha olvidado la mente. Constantemente viaja. La mente se va al pasado, luego brinca al futuro y luego del futuro al pasado. A través de contenidos mentales, sensaciones, emociones, la mente viaja constantemente. Aprovechemos para anclar a la mente en el presente.
Buen trabajo. Buen trabajo. Ahora voy a contestar algunas preguntas que hacen recurrentemente las personas que apenas empiezan a meditar. Posterior a eso, hablar sobre las 3 prácticas para que sean más conscientes de qué se trata este camino. Pueden seguir meditando o abrir los ojos y prestar atención. Muy buen trabajo. Normalmente hay muchas preguntas cuando las personas empiezan a meditar e incluso cuando uno tiene mucho tiempo meditando, siempre hay preguntas, dudas. Me gustaría abordar algunas que pues son generales. Normalmente las personas hacen estas preguntas, ¿sí? Una de ellas es ¿cada cuánto meditar? ¿Cada cuánto? ¿Y por cuánto tiempo? Definitivamente hay que meditar diariamente, ¿sí? Diario. Es como lavarse los dientes. Nos lavamos los dientes diario. Lo ideal sería meditar todo el tiempo. ¿Ya que me refiero? No es de que todo el tiempo estemos sentados con los ojos cerrados, sino que desarrollemos la capacidad, la práctica de meditar mientras hacemos todas nuestras tareas cotidianas. Estamos conduciendo un auto, estamos observando la respiración, estamos observando nuestros propios procesos mentales, emocionales, físicos. Estamos trabajando, laborando, pues también lo podemos hacer conscientes de lo que estamos haciendo, plenamente conscientes en el aquí y el ahora y observando, ¿sí?, la respiración, observando las sensaciones, observando los pensamientos, observando. Nosotros podemos meditar mientras hagamos ejercicio, mientras platicamos, mientras comemos, mientras caminamos, ¿sí? No necesariamente tenemos que estar sentados con los ojos cerrados. Ahora, se recomienda estar por temporadas, tiempos, ¿sí?, lapsos de tiempo sentados con los ojos cerrados, sí, porque podemos desarrollar con mayor profundidad la capacidad de la atención, la mera atención. De lo que se trata al observar, ¿sí?, la respiración con los ojos cerrados, ¿sí?, y sin movernos, totalmente inmóviles, lo que logramos es que la mente desarrolle esa capacidad con mayor profundidad, con mayor constancia, y pues de eso se trata, ¿sí? No nada más meditar con los ojos abiertos y haciendo todas nuestras tareas, sino también meditar exclusivamente dedicándole el tiempo y el espacio a ese propósito, no combinándolo con otras cosas como caminar, hablar, comer, etc. Entonces vamos a decir que son 2 prácticas que se deben de hacer continuamente, cotidianamente. Por un lado, sentarnos
en un lugar tranquilo, relativamente silencioso, a observar la respiración. ¿Sí? Constantemente, continuamente, totalmente inmóviles, con los ojos cerrados. ¿Sí? ¿Y por cuánto tiempo? Se puede empezar con media hora, 20 minutos, media hora, con eso se puede empezar. ¿Sí? Diariamente, por las mañanas, después por las tardes, luego si hay tiempo, pues por las mañanas y por las tardes. ¿Sí? Yo medito 2 horas al día, 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde. A veces 1 hora en la mañana y a veces 50 minutos por la tarde, pero sí dedico 2 sesiones diarias a simplemente sentarme en silencio, con los ojos cerrados, sin moverme, y a observar, a observar, a observar. Entonces, si no tienen tiempo para sentarse 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde, bueno, pueden hacerlo 20 minutos, media hora en la mañana, y después suben la dosis y empiezan a meditar también por la tarde, media hora, 20 minutos. Es de mucho beneficio si antes de dormir, ya acostados en la cama, acostadas en la cama, observan la respiración. En vez de estar con el celular o estar viendo la televisión, pueden simplemente ver un rato la tele o leer o observar su celular, pero ya cuando ustedes se dispongan a dormir, se acuestan, ya están acostados, cierran los ojos y observan la respiración. Y se quedan dormidos observando la respiración. ¿Sí? Eso es de mucho beneficio. Y de la misma manera, cuando despertamos, si lo primero que hacemos es observar la respiración, también es muy, muy bueno. ¿Sí? Estamos dormidos y de repente entramos a la conciencia de la mañana, despertamos y en vez de pararnos y hacer todas nuestras actividades, primero, antes que nada, medito. ¿Sí? 5 o 10 minutos, o si quieren hacer su sesión de media hora, 20 minutos, entonces se pueden sentar en la cama y observar la respiración. ¿Sí? Antes de cualquier actividad, observa la respiración por 20, 30 minutos. Y se van a dar cuenta que su día va a comenzar diferente, mucho más activos, pero también más tranquilos, más conscientes, más atentos. ¿Sí? Entonces, yo recomiendo eso para empezar a meditar. Entonces, por un lado, la práctica de sentarse a meditar en silencio y acompañada con la práctica cotidiana en todas las tareas que hagamos, pues estar atentos, ¿sí? Constantemente a nuestra respiración, a lo que hace nuestro cuerpo, a lo que está pensando la mente, a lo que está haciendo la mente y también a lo que está haciendo el entorno. ¿Ok? Entonces esas serían las primeras recomendaciones para que ustedes empiecen a meditar o sigan meditando. Si ustedes meditan 1 vez al mes, 1 vez a la semana, no van a realmente experimentar los beneficios que conlleva y que atrae la meditación. ¿Sí? Yo sí recomiendo que sea cotidiano, continuo, constante, y es así, solo así que van a realmente experimentar los enormes beneficios que tiene la meditación. ¿Okay? Entonces les recomiendo eso. Les recuerdo que esta práctica no es una práctica devocional, no es de que nos pongamos a observar la respiración y al mismo tiempo nos pongamos a orar o a pensar en alguna deidad o en algún santo o en alguna imagen celestial o en algún ritual. ¿Sí? No
No es que condene esto o sea malo, sino que esta técnica, esta práctica, es una práctica introspectiva hacia la realidad tal cual es. No generamos realidades, ¿sí? No creamos realidades a través de la oración. No porque la oración sea mala, sino porque esta práctica es exclusivamente observación de la respiración. No la combinen con oraciones, con mantras, con visualizaciones, no la combinen. Hay muchísimas técnicas de meditación, hay muchísimas técnicas introspectivas, hay muchas prácticas religiosas, espirituales, ritualistas, muchas. Y en lo que concierne a esta técnica específica, únicamente vamos a observar la respiración, únicamente, ¿ok? Manténganla pura para que ustedes puedan sentir los beneficios de lo que es observar la respiración tal cual es, ¿sí? Les recuerdo eso y bueno, voy a platicarles un poco de las tres prácticas estipuladas por el Buda histórico. ¿Sí? Cuando digo el Buda histórico, hablo de este príncipe que vivió en el norte de la India hace 2500 años, Siddhartha Gautama, mejor conocido como el Buda. ¿Sí? Muchas personas confunden, tienen un malentendido sobre qué es el Buda, quién fue el Buda. Creen que fue el fundador de una religión llamada budismo, creen que fue un tipo de Dios o algún profeta o algún ser divino o algún maestro que fue tocado por la luz divina, o creen que fue un filósofo indio, y no es así. ¿Sí? El Buda quiere decir despierto, aquel que está despierto. Y no, el Buda mismo, Siddhartha Gautama, este príncipe, este maestro, decía que él no tenía inspiraciones divinas, que no fue tocado por ningún dios, que ninguna luz o algún ser celestial llegó y le mostró algún camino o alguna sabiduría. Él decía que él había adquirido este despertar por su propio esfuerzo. ¿Sí? El Buda en ningún momento, Siddhartha Gautama, se consideró el fundador de una religión. Tampoco en ningún momento el Buda en sus 18.000 discursos habla de que él era un filósofo. ¿Sí? Todas esas son ya interpretaciones posteriores al Buda como tal. ¿Sí? Pero si uno estudia las palabras del Buda y sus enseñanzas, en ningún momento habla de inspiración divina, en ningún momento habla de filosofía. ¿Sí? El Buda en realidad era un gran psicólogo. Fue alguien que se enfocó en descubrir la realidad de sí mismo y de la existencia. ¿Sí? No estaba interesado en crear una alta filosofía muy elaborada, muy desarrollada. No estaba interesado en adoctrinar a las personas en una serie de creencias. El Buda lo único que se enfocó, y él mismo lo decía, mi enseñanza es únicamente sobre la naturaleza del ser humano y su sufrimiento, únicamente, ¿ok? Y cuando el Buda habla de las tres prácticas necesarias para despertar a la realidad tal y como es, habla de prácticas muy objetivas,
sin caer en fanatismos y en adoctrinamientos. Y voy a hablar de esas 3 prácticas, ¿ok? Él hablaba de la primera práctica, la más básica, que es, él le decía Shila, ¿sí? Él hablaba un idioma, Pali, ¿sí? Un idioma antiguo, ¿sí? Que se hablaba hace 2500 años en la India. Y en Pali la palabra Shila quiere decir preceptos morales o moralidad, ¿sí? Ética. Él decía que si nosotros tenemos una conducta, ¿sí?, que nos produce agitación interna, nos produce sufrimiento interno, no podemos ser felices, no podemos estar en paz, ¿sí? Si nosotros robamos, tomamos lo que no es nuestro, lo hacemos con una mente llena de codicia, lo hacemos con una mente muy agitada, llena de deseos, y además, al robar, vamos a causar sufrimiento en alguien más, porque a nosotros no nos gusta que nos roben, que nos asalten. Entonces, ¿por qué habríamos de hacerlo a alguien más? Entonces, él decía que debemos abstenernos de robar. También habla de matar, que debemos abstenernos de matar, ¿sí? Porque a nadie le gusta que le maten, ¿sí? Y cuando nosotros matamos, ¿sí?, lo hacemos con una mente llena de deseo, llena de odio, de rencor, llena de animadversión, de mala voluntad. A veces matamos, la gente se ha matado en las guerras, la gente ha matado para robarle a otro, la gente ha matado para silenciar a otra persona, la gente ha matado por un mero acto de odio, de mala voluntad, ¿sí? La gente ha matado por deseo, por codicias, ¿sí? Entonces el Buda habla de que cuando nosotros nos llenamos de mala voluntad, de animadversión, ¿sí?, de odio, de rencor, pudiéramos recurrir al acto de matar, ¿sí? Y cuando matamos, causamos mucho sufrimiento a otro ser. Y no nomás a otro ser, sino a los seres que le rodean. Si nosotros matamos a un hombre, pues ese hombre es padre, puede ser un hermano, puede ser el hijo de alguien, puede ser el esposo de alguien. Entonces, matamos al ser, pero también lastimamos a los seres que le rodean a ese ser. Entonces el Buda dice, hay que abstenernos de matar, ¿sí? Abstenernos de matar a toda costa, dentro de lo que se pueda. Es interesante porque yo, por ejemplo, personalmente me dedico a arte marcial, defensa personal y a manejo de armas, ¿sí? Y las armas son herramientas para matar, ¿sí? Y es curioso porque hay una contraposición tremenda entre lo que dice el Buda de abstenernos de matar y el camino de la guerra, ser un guerrero, manejar armas, manejar tu cuerpo como un arma, etc. Una contraposición tremenda. Pero si sabemos equilibrarlo y entender que si nuestra vida está en peligro, o la vida de nuestros seres queridos está en peligro porque algún ser quiere dañarnos, y la única forma de detener a ese ser que nos quiere dañar es quitándole la vida, entonces lo hacemos, pero lo hacemos como un último recurso y entendiendo que estamos atentando contra nuestra propia tranquilidad, ¿sí?, y generando consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque matar, aunque sea justificable, porque es la única forma de sobrevivir y de protegernos y cuidarnos,
a final de cuentas tiene consecuencias terribles. Entonces el Buda incluso decía que el matar tiene consecuencias terribles, aunque sea justificable. Entonces debemos tratar de abstenernos de matar. Aunque sea justificable, debemos de tratar de abstenernos de matar. ¿Sí? Buda no lo recomienda, dice, absténganse de matar. ¿Okay? El otro precepto es abstenernos de mentir, de engañar. ¿Sí? Cuando nosotros decimos algo que no es verdadero, generamos disociaciones internas, generamos confusiones internas, y no nada más internamente, sino externamente. Engañamos y enredamos a alguien más, le hacemos pensar y creer cosas que no son, y le perjudicamos. Entonces, el Buda habla de abstenernos de mentir. No debemos de mentir, no debemos de engañar. Nos tenemos que abstener. ¿Sí? El otro precepto es abstenernos de una conducta sexual inadecuada. ¿A qué se refiere el Buda? Si nosotros somos personas promiscuas, que estamos acostándonos con aquella mujer y aquella y aquella y aquella y aquella, o nos acostamos y tenemos relaciones con la mujer de alguien más, ¿sí? O violamos, ¿sí? Abusamos sexualmente de otra persona, causamos sufrimiento. ¿Sí? El acto de violar, ¿sí? es un acto que causa mucho sufrimiento en la víctima y en sus seres queridos. Por eso el Buda dice, nos debemos de abstener de abusar sexualmente de otra persona. Y el Buda va más allá y dice, debemos abstenernos de estar, ¿sí? acostándonos con todo mundo, ¿sí? teniendo relaciones sexuales con todo mundo. ¿Por qué? Porque él dice que no hay un autocontrol. Estamos embelesados con los placeres sensoriales. De hecho, hay escuelas que estudian las enseñanzas del Buda y se refieren a estos preceptos, a este precepto de la conducta sexual inadecuada, lo interpretan como que el Buda decía que debemos de no dejarnos llevar por todos los placeres sensoriales y quedarnos, ¿sí? Embelesados con los placeres sensoriales y nada más buscar eso en la vida, vamos. Es a lo que se refiere también el Buda. Y es cierto, no nomás se refiere al ámbito sexual, sino se refiere a cualquier placer sensorial que nos cause adicción, que nos cause confusión, ¿sí? Que nos mantenga sumergidos en una necesidad de placer. Pero la traducción, vamos a decir, más exacta de este precepto, del Pali al español, sería abstenerse de la conducta sexual inadecuada. ¿Ok? No quiere decir que seamos unos monjes, si es que somos laicos. Bueno, si tenemos una vida de pareja, si tenemos una vida laica, ¿sí? Trabajamos, somos padres de familia, etcétera, ¿sí? Tenemos nuestra pareja. El Buda no decía que viviéramos en celibato, sino que supiéramos llevar una vida sexual sana, ¿sí? Vamos a decir canalizada, no excesiva, ¿sí? Es a lo que se refiere, ¿ok? Y bueno, explora el Buda habla de la parte más oscura, que sería el abuso sexual, ¿sí? Él dice, abstengámonos de abusar de otra persona, abstengámonos de engañar, ¿sí? a nuestra pareja o a la pareja de alguien más, ¿sí? Y el último precepto, son cinco. El último precepto es abstenernos de tomar intoxicantes.
¿sí? Drogas, fermentados, alcohol, etc. ¿Por qué? Porque el Buda dice que cuando tomamos intoxicantes, la mente ya no está clara, ya no está clara. Y entonces no podemos estar atentos a la realidad tal cual es porque la mente está intoxicada. ¿Ok? Entonces, la primera práctica consta, el Shila consta de 5 preceptos, 5 abstenciones que debemos de practicar. ¿Sí? Si ya lo tuviéramos resuelto, no tendríamos que practicarlo. ¿Sí? Hay veces que vamos a mentir, hay veces que vamos a robar algo, vamos a tomar algo que no era nuestro, hay veces que vamos a tomar alcohol o drogas, hay veces que vamos a matar a un pájaro o a un animal, ¿sí? Hay veces que vamos a ser un poco libertinos con nuestra vida sexual, o sea, va a pasar esas cosas, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir practicando para irnos absteniendo de todo eso. Entonces debemos llegar a un punto donde ya no robamos, no mentimos, no matamos, no tomamos intoxicantes y no tenemos una conducta sexual inadecuada. Estos 5 preceptos son importantes. El Buda se refería a la moralidad, no desde la perspectiva de castigo, ¿sí? De que si tú, por ejemplo, robas, hay un ser, un Dios que te va a castigar, o la energía divina te va a castigar. ¿Sí? No es esa perspectiva en las enseñanzas de Buda. ¿Sí? No hay nadie que te castigue más que tú mismo. No es una cuestión de que si tú rompes un precepto, si matas, robas, mientes, tomas intoxicantes o eres demasiado libertino con tu vida sexual, etc., va a haber alguien o algo que te va a castigar o vas a quedar excomulgado. No es esa perspectiva. ¿Sí? El Buda no se refería a eso. El Buda se refería a que si nosotros nos abstenemos de estas 5 actividades, si nos abstenemos de matar, si nos abstenemos de robar, etc., nuestra mente va a estar más tranquila, nuestra mente va a estar más consciente, más atenta, más clara. Y esa claridad es el fundamento para la segunda práctica. Son 3 prácticas y estas 3 prácticas vamos a decir que son escalones. La práctica más básica, luego una práctica más, intermedia y vamos a decir una práctica avanzada, vamos a decirle así. Son 3 prácticas, de lo más burdo a lo más sutil. La práctica más burda son estas 5, es el Shila, son estos 5 abstenciones. Tenemos que empezar a abstenernos. ¿Sí? Si a mí me gusta tomar alcohol, bueno, tengo que empezar a dejar de tomar alcohol. ¿Sí? Si a mí me gusta andar con una chica y luego con otra y con otra y con otra y con otra y con otra, tengo que empezar a abstenerme. ¿Sí? A nada más estar con una pareja, con una persona. Si a mí me gusta andar mintiendo e inventando cosas, tengo que empezar a abstenerme de mentir. Si a mí me gusta tomar cosas que no se me han dado, no me han sido dadas, ¿sí? Robar de alguna manera, tengo que abstenerme. Si a mí me gusta andar matando, ¿sí? Que animales, que insectos, tengo que empezarme a abstener. ¿Sí? Y ese es el fundamento, ese es el fundamento para poder practicar la segunda práctica, ¿sí? La segunda técnica, que quiere decir, se decía samadhi, ¿sí? Es una palabra antigua también, samadhi, que quiere decir absorción, ¿sí? Concentración mental, absorción. ¿Sí? Samadhi es una capacidad mental, ¿sí? Es una capacidad de concentración, pero no nomás de concentración. Es como, por ejemplo, antes se pensaba que los virus
que las bacterias no existían, que los microbios no existían. La gente pensaba que las personas se enfermaban por 1000 razones, pero ellos pensaban que no había virus, ni microbios, ni bacterias, porque no los veían. Entonces, como no los veían, pensaban que no existían. Y entonces llega un científico e inventa algo llamado microscopio. Pone unos lentes de diferentes graduaciones y empieza a observar a través de ese microscopio y se da cuenta que hay microbios, hay unos entes, unos seres chiquitititos que aunque no se ven a simple vista, sí existen. Y cuando este personaje empezó a decir, es que hay algo, hay todo un mundo que no vemos. La gente en esa época decía, este está loco. ¿Sí? No existe eso. Entonces él agarra y les dice, miren, tengo esto llamado microscopio, y si tú observas por el microscopio, vas a ver que hay entidades, ¿sí? Seres, que aunque no vemos, están ahí. Y entonces la gente empezó a ver por el microscopio y se da cuenta, o sea, sí existen los microbios, sí existen las bacterias, sí existen los virus, o sea, se ven con el microscopio. Y mientras más potente el microscopio es, más microbios, más partículas, moléculas, células, etcétera, podemos ver. El samadhi es nuestro propio microscopio. ¿Sí? La mente no tiene la capacidad para ver más allá. Es una mente sumergida en sus propios pensamientos, sumergida en sus propias emociones, en sus propias programaciones, recuerdos. Es una mente distraída y por lo tanto es una mente muy burda. Es una mente que está constantemente engañada en sus propios pensamientos, en sus propias percepciones. Nosotros somos seres que interpretamos la realidad todo el tiempo y la mayoría de esas interpretaciones son equivocadas. ¿Por qué? Porque son interpretaciones que vienen desde nuestra propia historia personal. ¿Sí? Hacemos nuestras propias percepciones. Si yo sujeto unos lentes de color amarillo y me los pongo, todo lo voy a ver amarillo. Si el vidrio es amarillo de los lentes, todo lo voy a ver amarillo. Y alguien va a llegar con unos lentes rojos y va a ver todo rojo. Y entonces cuando se encuentren el que tiene lentes amarillos y el que tiene lentes rojos, van a discutir. Porque el que tiene lentes rojos va a decir, todo es rojo. Y el de los lentes amarillos va a decir, no, todo es amarillo. Y luego va a llegar alguien que tiene lentes azules y va a decir, no, están mal, ni es rojo ni es amarillo, todo es azul. Y luego va a llegar el de los lentes verdes y va a decir, no, ustedes todos están mal, la realidad es verde. ¿Sí? Y esa es la percepción. Nosotros coloreamos la realidad de acuerdo a nuestras propias historias personales, nuestros propios traumas, nuestras propias pensamientos, nuestras propias creencias, nuestros propios puntos de vista. Lo que hace el samadhi, ¿sí? El samadhi es ir quitando esos lentes de color y empiezas a ver la realidad tal y como es. ¿Sí? Pero no nada más eso, profundiza y penetra en la realidad, es el microscopio de la realidad. La mente no tiene esa capacidad por sí misma, la hemos ido perdiendo por nuestra forma de educación, por nuestras sociedades, cómo nos hemos desenvuelto, por cómo utilizamos nuestra mente. Entonces la mente necesita desarrollar samadhi, necesita ver más profundo, ver más allá. ¿Sí? Por ejemplo, con el samadhi tú desarrollas algo llamado jhana. ¿Sí? Jhana quiere decir como absorción, como penetración en la realidad. De hecho, Zen, la gente que habla de budismo Zen o de Zazen, Zen es la japonesización de Chan.
¿sí? Chan es la forma china de decir jhana. ¿Okay? Entonces cuando dicen, es que yo practico zen, estás practicando samadhi, estás practicando jhanas, ¿sí? Estás desarrollando esa capacidad de la mente de penetrar en la realidad sin la interferencia de una percepción particular, de un color particular, de tus propias historias y tus propias necesidades. ¿Okay? Entonces, el Buda habla de samadhi. Samadhi. Sama quiere decir recto. Samadhi, concentración o absorción. Recta concentración. Recta absorción. ¿Qué quiere decir? Que la concentración debe ser correcta. Correcta en el sentido de que derive en sabiduría. Por ejemplo, una bailarina, cuando baila, está totalmente concentrada, ¿sí?, en sus pasos de baile. ¿Sí? Un cazador, cuando está cazando, está totalmente concentrado en su presa. Pero esa forma de concentración no lleva al despertar de la realidad tal y como es. ¿Sí? No toda concentración tiene el mismo objetivo. La concentración de la bailarina es perfeccionar su baile y hacer arte. La concentración del cazador es matar a su presa. ¿Sí? Son objetivos diferentes. Cuando el Buda habla de recta concentración, está hablando de aquella concentración que te lleva a la sabiduría, al ver la realidad tal cual es, no como tú piensas que es, no como tú crees que es, y no es como tú quieres que sea, sino tal cual es. ¿Ok? Esa es la recta concentración. Y la recta concentración se logra a través de Anapanasati, lo que acabamos de hacer hace un momento. Observar la respiración constantemente, continuamente, la respiración, la pura respiración, la respiración normal, la respiración natural, respiración, respiración. ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando un objeto de meditación para desarrollar samadhi, para desarrollar jhanas, absorción, ¿sí?, concentración. Estamos a través de la respiración, estamos afinando el microscopio, lo estamos aclarando y lo estamos desarrollando, nuestro propio microscopio, para ver nuestro propio microcosmos, cómo ocurre las cosas dentro de nosotros mismos, la naturaleza de mi propia mente, la naturaleza de mis emociones, la naturaleza de mi cuerpo, los patrones mentales, mis percepciones, mis reacciones, mis recuerdos, mis contenidos mentales, todo eso lo estoy observando con ese microscopio, ¿sí?, desarrollado por la atención a la respiración, por el samadhi. Si no hay samadhi, no hay sabiduría, así de simple. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, no hemos desarrollado la capacidad mental para observar la realidad tal cual es. ¿Por qué? Porque la mente está embelesada, está atrapada en sus propias historias personales, en sus propias percepciones. Entonces el samadhi es importante, ¿sí?, desarrollar la concentración, ¿sí? Ahora, el objeto de meditación, el objeto para desarrollar samadhi es la respiración. La respiración es lo más primario que hay y la respiración es lo más puro que hay. ¿Por qué? Porque la respiración no es respiración mexicana diferente a la respiración francesa, a la respiración china, o a la respiración de un negro, o a la respiración de un moreno, o a la respiración de un blanco, o a la respiración de un católico, y la respiración de un católico es diferente a la respiración de un budista, y la respiración de un budista es diferente a la respiración de un judío, y la respiración de un judío es diferente a la respiración de un ruso. No, la respiración es respiración. La respiración es respiración. ¿Sí? Todos respiran. Tú respiras, yo respiro, cualquiera respira. Es algo que no está sujeto a la
subjetividad, no está sujeto a las interpretaciones, a las creencias, a las doctrinas. La respiración es la respiración. Y cuando nosotros ponemos toda nuestra atención en algo tan puro como la respiración natural, tal y como es, sin añadirle mantras, sin añadirle filosofías, sin añadirle rituales, sin añadirle oraciones, ni nada, simplemente la respiración, la mera respiración, estamos anclando la mente a un objeto de meditación total y absolutamente puro. Y cuando nosotros ponemos la mente en algo tan puro, automáticamente la mente se empieza a purificar, se empieza a depurar, empieza a liberarse de sus propias historias personales, de sus propios traumas, de sus propios recuerdos, ¿sí? Por eso Buda hablaba de Samma Samadhi, recta concentración, la concentración que está desarrollada por medio de un objeto puro, como es la respiración. La tercera práctica es paña, ¿sí? Paña quiere decir sabiduría. Hay tres tipos de paña: Sutta Maya Paña, Chinta Maya Paña y Vamana Maya Paña, ¿sí? Sutta Maya Paña quiere decir aquella sabiduría que adquirimos por medio de la lectura, de lo que leemos, ¿sí? Cuando nosotros leemos algo, es información, ¿sí? La adquirimos, no nomás lectura, podemos ver a alguien, escuchamos a alguien que dice algo, etc. Es información que nos llega, ¿sí? Y que nos puede dar un cierto nivel de conocimiento y de sabiduría, ¿okay? El Chinta Maya Paña es la sabiduría adquirida por la lógica y la racionalización. Alguien dice algo y yo lo pienso y lo analizo y lo disecciono, me parece lógico, me parece bueno, y entonces digo, lo que está diciendo esta persona o lo que estoy leyendo es cierto porque es lógico, porque va acorde a mi racionalización. Y es la sabiduría adquirida por medio de la racionalización. Y Bhavana Maya Paña, Bhavana quiere decir experiencia vital o vida, la experiencia de vida, ¿sí? La sabiduría de vida, la sabiduría adquirida por la experiencia, la sabiduría experiencial, aquella sabiduría que vivimos, que experimentamos con todo nuestro cuerpo, que va más allá de la racionalización, va más allá de lo que escuchamos, sino es lo que experimentamos, ¿sí? Con todo nuestro ser. Y Buda decía que Bhavana Maya Paña es la más importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos adquirir la información, el conocimiento por medio de leer y pensar, esto es cierto porque lo leí en este lugar o lo dijo aquel sabio o aquel santo o aquel científico, es cierto. O esto es cierto y esto es sabiduría y esto me ayuda y esto es conocimiento porque me suena lógico, porque suena que sí es así, porque mi raciocinio me dice que sí es así. Pero el Buda dice que estas dos sabidurías pueden estar sujetas, ¿sí?, a interpretaciones y percepciones. En cambio, la sabiduría vital, la sabiduría experiencial, la que tú vives directamente, de constatación directa, no sujeta a subjetividades, sino una sabiduría objetiva que estás viendo directamente, que estás constatando directamente, es la sabiduría más importante. Y el Buda se refiere a Paña como eso, como una sabiduría experiencial. ¿Desarrollada por qué? Por el samadhi, por la concentración de la mente. Cuando nosotros concentramos la mente, estamos observando la respiración, se empieza a desarrollar el samadhi, ese microscopio que habíamos hablado. Empezamos a ver la realidad tal y como es. Y no nada más tal y como es, empezamos a ver realidades más profundas que no habíamos notado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a notar realidades más profundas, empezamos a experimentar directamente, ¿sí?, la realidad. Y empezamos a comprender, mi mente es así, mi cuerpo es así, la realidad es así, la existencia es así, más allá de mi interpretación.
Ya no estoy interpretando la realidad, ya no estoy teorizándola, filosofándola, ya no estoy dependiendo de la sabiduría de alguien más, sino yo estoy experimentando la realidad tal y como es, en todo mi cuerpo, en toda mi mente. Y eso es paña, eso es sabiduría. Y esa sabiduría conduce al despertar, a la realidad tal y como es. La mayoría de las personas no vemos la realidad tal y como es, interpretamos la realidad a nuestras conveniencias, a nuestros gustos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestras necesidades. Somos interpretadores de la realidad. Rara vez observamos la realidad tal y como es. Y lo que mostró Siddhartha Gautama Buda fue un método para observar la realidad tal y como es, nuestra propia realidad y la realidad que nos rodea. Y eso no se puede lograr si no practicamos estas tres prácticas. Shila, tener una base moral, y moral no en el sentido de castigo y recompensa, sino moral en el sentido de que si nosotros estamos tranquilos en nuestra conciencia, si nosotros tenemos una mente clara, tranquila, serena, vamos a tener una mente que se puede concentrar, que va a tener samadhi, ¿sí? Que va a desarrollar esa capacidad que no tiene de atención a realidades más sutiles. Y si logramos eso, vamos a desarrollar automáticamente paña, sabiduría, conocimiento experiencial, vital, que ese conocimiento sí nos conduce al despertar, a la realidad tal y como es. Entonces esas tres prácticas son importantes. Ese es el Buda Dharma, el Dharma enseñado por Siddhartha Gautama. Dharma quiere decir ley, principios de la naturaleza, la ley natural, ese es el Dharma, las leyes con las que se rige la existencia. La existencia no nada más es puro caos, la existencia sí tiene leyes, principios, por ejemplo, la causa y el efecto. Todo lo que ocurre en la existencia se manifiesta por causa y efecto, todo. No habría existencia si no hubiera causa y efecto, así de simple. Entonces la ley, la naturaleza, la existencia, el universo sí tiene leyes, y el Dharma es eso, es la ley de la existencia del universo. Y si nosotros vivimos acorde al Dharma, ¿sí?, acorde a la ley del universo, vamos a despertar al universo, ¿sí?, en nuestro interior. Vamos a vivir, por lo tanto, más felices, porque vamos a vivir en armonía con la naturaleza, con el universo. ¿Okay? Cuando nosotros rompemos el Dharma, cuando nosotros rompemos las leyes del universo por ignorancia, vamos a vivir en contra de la existencia, en contra del universo. Y entonces vamos a vivir en fricción constante, en combustión constante, en sufrimiento constante. El Buda enseñó que debemos de vivir acorde a las leyes del universo, acorde al Dharma, para ser felices. En fin, les dejo esa plática y esa práctica, ¿sí? El Dharma se practica, no se filosofa. No nos ponemos a teorizar y nos sentamos y me pongo a pensar, ay, qué bonito es el Dharma y qué inteligente era el Buda, y no. El Dharma se practica constantemente, continuamente, y es una práctica de vida. Si fuera fácil, no tendría que practicarse. Concentrar la mente es muy difícil, ¿sí? Adquirir sabiduría vital es muy difícil, ¿sí? Abstenerse de robar, de matar, de mentir, de tomar intoxicantes, de tener una conducta sexual inadecuada, es difícil, ¿sí? A veces mentimos, a veces matamos, a veces tomamos algo que no era nuestro, ¿sí? A veces chismorreamos, a veces, porque además el abstenerse de mentir también es abstenerse de chismes, abstenerse de
insultos, se llama recto hablar, la noble palabra se llama. Y muchas veces nosotros nos encontramos hablando mal de alguien, nos encontramos insultando, nos encontramos chismorreando, ¿sí? Diciendo estupideces. Es parte de la práctica del Dharma. Tenemos que irnos absteniendo de todo eso, ¿sí? Entonces les recomiendo las prácticas. Si ustedes practican Shila, Samadhi y Pañña, moralidad, concentración y sabiduría, su vida va a cambiar. Y no es budismo, no es de que ahora yo los estoy convirtiendo al budismo. ¿Sí? El budismo fue creado por los budistas. El budismo es para los budistas. Esto no es budismo. El Buda nunca habló de budismo. En 18,000 discursos nunca habla de budismo como tal. Eso es una invención posterior. 100 años posteriores a la muerte del Buda empezaron a surgir los budistas. Pero esto no es budismo, jóvenes. Entiéndanlo. Esto es sabiduría pura. Buda era un psicólogo. Era un gran psicólogo. Alguien que entendió la naturaleza de la mente a sus niveles más profundos. Sí. Buda no tuvo inspiración divina, Buda no es un dios y Buda no es el fundador del budismo. ¿Sí? ¿Ok? Fue un ser despierto. Buda quiere decir el despierto, una persona que estaba despierta a la realidad tal cual es, en sí mismo y por lo tanto del universo. Entonces, ustedes si son católicos o si eres judío o si eres, no sé, te gusta el chamanismo o si eres ruso o italiano o si eres socialista o si eres capitalista o si eres de derecha o de izquierda o si eres gay o si eres lesbiana o si eres lo que sea. La sabiduría, la moralidad, la concentración y la sabiduría deben ser practicados independientemente de tus creencias personales, tus gustos, tus tendencias, tus ideas, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? No tiene que ver. Tú puedes practicar Shila, Samadhi y Pañña, ¿ok? Seas de la religión que seas, de la nacionalidad que seas, de la política que seas, no importa. Eso no importa, eso va más allá, ¿ok? Entonces practiquémoslo. Es una sabiduría universal. El Dharma es universal. El Dharma no es una religión, es la ley de la naturaleza, nada más. Se le dice Dharma para no estar diciendo la ley de la naturaleza. Es nada más un nombre. Dharma es un nombre. ¿Sí? Es la ley de la naturaleza. ¿Ok? Que tengan un excelente día. En la tarde va a haber clase, la vamos a grabar y subimos un poco de esa clase. ¿Sí? Hasta luego.